¿Qué pasó con She-Hulk y por qué se canceló y no funcionó? Primero que nada, aclarar que realmente lo que se canceló fue la serie de televisión, porque el personaje seguramente lo vamos a ver en la próxima película de Hulk, World War Hulk, o también lo podremos ver seguramente en la película de las Guerras Secretas. Pero lo que sí es muy seguro que no veamos al menos por unos varios años sería la serie de televisión. Así que estas serían mis 7 razones del por qué creo yo no funcionó y se canceló. Número 1. Las críticas negativas, que obviamente salvo el primer capítulo y el capítulo de Daredevil, de ahí en fuera los demás capítulos sí recibieron bastante críticas, como por ejemplo el capítulo de la boda, que está bastante malo. Número 2. Los problemas de producción, sobre todo con el guión y también con los capítulos, como por ejemplo en el capítulo que ella tiene el accidente junto con su primo Bruce Banner. Realmente ese era el último capítulo de la temporada, es decir, realmente la serie iba a ser de la abogada humana junto con su primo humano, en este caso Bruce Banner, y hasta el final de la serie se convertiría en She-Hulk. Pero al final de cuentas dieron un volantazo porque dijeron realmente esto va a ser muy aburrido, y sí, tienen algo de razón. El único problema es que los tiempos se les vinieron encima, así que se tuvieron que reescribir y volver a filmar de manera apresurada varios capítulos. Número 3, y esto va conectado con el número 2, que en este caso fueron los efectos especiales. Como se tuvieron que rehacer muchas tomas, realmente el equipo de efectos especiales tuvo muy poco tiempo para hacer los efectos. Además que estaban bastante enojados con Victoria Alonso por todas las presiones que habían recibido por tantos años. Número 4, obviamente el ámbito político-social, que en esta serie se nota aún más. Que eso fue obra obviamente del anterior CEO de Disney, es decir, Bob Chapek. Y por eso el actual CEO, Bob Iger, dijo que realmente le iba a dar más peso a las historias y a los personajes sobre los mensajes y las agendas. Número 5, los personajes y los escritores. Realmente el personaje de She-Hulk en los cómics es bastante bueno y divertido, porque realmente en los cómics es más del estilo de Deadpool, y realmente en la serie de televisión no supieron cómo transportar esa magia a la pantalla chica. Además de que fallaron en adaptar a los personajes como la Brigada de Demolición, Frogman o Titania. Número 6, lo económico, que para mí es la razón principal de por qué se canceló esta serie, dado que se dice que cada capítulo costó $25 millones. Esto es más de lo que costaron los capítulos de Juego de Tronos o los de Mandalorian. Así que por esto el CEO de Disney dijo esto no va a pasar, que para mí realmente esta es la razón principal de por qué se canceló. Y número 1, el cambio de rumbo, que ya habían dicho tanto Bob Iger como Kevin Feige, que en este caso iba a ser menos productos y más calidad. Así que realmente están cumpliendo lo que habían prometido, lo cual me parece perfecto. Realmente es el primer paso de que estamos viendo que sí les importa recuperar la confianza de la gente hacia la marca de Marvel. ¿Pero qué opinas tú? Déjame en los comentarios. Te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Looney Tunes de nuevo en acción del 2003, que también curiosamente tuvo varios problemas como esta. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.